cautelares. Las resoluciones también ustedes ya las escucharon. En el caso de Tantoyuca hubo una amonestación pública al candidato y un apercibimiento público al partido político para que, en función de su deber de cuidado de sus candidatos, exhortara a los mismos a que se condujeran por el cauce legal. ¿Cuáles son los retos que nosotros vemos hacia futuro? Básicamente, podríamos llamarlo de entrada, es una cuestión normativa. A ver, ¿por qué lo llamamos una cuestión normativa? En el caso de Veracruz, la violencia política de género está tipificado como delito. Lo tenemos también recogido en el reglamento de quejas y denuncias y en el código electoral, y por lo tanto ya es una cuestión de naturaleza administrativa, pero también puede recurrirse a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales, en cuyo caso estamos hablando de un medio de impugnación. Entonces ya tenemos tres aristas diferentes. Formamos parte de uno de los 9 estados que lo tenemos tipificado como delito. Tenemos ya un marco jurídico perfectamente delimitado que en un momento determinado nos ayuda a combatir la violencia política de género. ¿Qué revela lo anterior? Bueno, un primer escenario es que no tenemos tipificada de manera homogénea la violencia política de género a nivel nacional. ¿Qué es lo que genera esta ausencia de regulación a nivel nacional? Que no haya una homologación del concepto y pueda ser entendido y aplicado en esta dimensión. ¿Cuál es otra cuestión? Que no hay una clara delimitación de competencias de las autoridades electorales para poder atender la violencia política de género de una manera efectiva. Y el otro problema es que aún no se hace efectivo que este tipo de violencia política de género pueda ser atacado desde las tres vertientes: administrativa, jurisdiccional y la cuestión de naturaleza evidentemente penal. ¿Cuál es el reto que nosotros vemos aquí en esta especie de análisis FODA? Primero que nada, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Nosotros podríamos enmarcar en principio la existencia de una voluntad de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en el estado de Veracruz para atender los casos de violencia política de género. Es nuestra primera fortaleza. La segunda fortaleza, que va de la mano con lo anterior, es que entonces ya tenemos precedentes, hablando de medidas cautelares y de resoluciones que nos pueden ayudar a construir la debida atención de la violencia política de género en casos futuros. Existe, por supuesto, también, un tercer elemento a modo de fortaleza, un conocimiento más amplio, más maduro de lo que es la violencia política de género por parte de las autoridades, pero también de los actores políticos, lo que facilita en un momento determinado el debido tratamiento de la violencia política de género. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Lamentablemente, prevalece en nuestro país la cultura del machismo, los estereotipos de género, que van relacionados con cuestiones de naturaleza evidentemente social y cultural. Y aquí el problema es, por ejemplo, que se ha adoptado por una medida reactiva que por una medida preventiva, por llamarlo de alguna manera. Esta cultura del machismo que reproduce estereotipos de género, me parece debiera aterrizarse desde otra perspectiva, que tiene que ver desde el propio seno familiar, desde la propia edad temprana, en materia de educación que se va gestando en las instituciones formales de educación. Persiste también una resistencia generalizada respecto a la cultura, podríamos llamarlo, de la denuncia. ¿Por qué razón? Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no denuncia? Nosotros a nivel nacional tenemos documentados la existencia de 115 denuncias. Sin embargo, si nosotros echamos mano de otras fuentes como periódicos, medios digitales, el número de casos de violencia política de género es alarmante. ¿Qué pasa ahí? Pueden pasar muchas cosas. Puede ser miedo, desconocimiento de las rutas de atención institucional para atender de forma oportuna y pertinente la violencia política de género. ¿Sí? Pueden ser muchos factores: el miedo a ser más victimizado de lo que ya se es, y la influencia que tiene no solamente hacia la víctima, sino a terceras personas
el caso de la denuncia, en caso de que se denuncie por este tipo de problemas de naturaleza pública. Otro tema que me parece fundamental tiene que ver con el asunto de este sentimiento de desconfianza generalizada hacia las instituciones. Construir una cultura democrática y educación cívica es una alta responsabilidad que de forma objetiva tiene que ser abordada con toda la seriedad. A mí me parecería que en este caso podríamos echar mano, por ejemplo, de la encívica. La encívica marca 3 ejes: diálogo, verdad, exigencia, política pública de largo aliento, 2017-2023. Y en esta parte, ¿por qué lo digo? Porque hemos estado presentes autoridades administrativas y jurisdiccionales en este foro, tanto federales como locales. ¿Cuál es un reto que me parece fundamental para la debida consolidación de la cultura democrática y educación cívica? Me parece que un primer paso que no se ha dado es evaluar esa necesidad de que el INE en la entidad, con el OCLE, pueda construir una ruta crítica para construir confianza ciudadana. Me parece que ese es un primer paso. Hay un estudio, hay un diagnóstico que lo sustenta y podríamos caminar de la mano en esa ruta común, y evidentemente mucho ayudaría que nosotros pudiéramos construir una evaluación a esta implementación. La desconfianza es lo que nos mantiene, ya se ha dicho en esta mesa, en una situación de alguna forma alejamiento del espacio público. Deberíamos de apostar entonces aquí por la transparencia y la rendición de cuentas, que me parece desde el punto de vista ciudadano requiere mayor abundamiento. ¿Cuáles son las amenazas que nosotros vemos en este caso? Pues evidentemente tenemos ahí en primer término la impunidad, que es uno de los problemas públicos que se tienen de forma identificada de manera más puntual. Tenemos también el asunto de la corrupción, que se percibe como un problema estructural que requiere también ser combatido por las autoridades jurisdiccionales, administrativas, penales, las autoridades educativas, etc. ¿Cuál es otra amenaza que nosotros vemos que puede pasar? Bueno, ahorita no es proceso electoral, se acaba de tomar protesta quienes integran la legislatura del Estado. ¿Y cuál es un problema? Bueno, que pueden ser víctimas de violencia política de género. ¿Qué se requiere? Esto es una amenaza latente. ¿Qué se requiere? O sea, no se trata solamente de que las mujeres lleguen y accedan al poder. De lo que realmente se trata es de que las mujeres puedan ejercer efectivamente el poder. Y entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, dándoles espacios en la toma de decisiones. Si no toman decisiones, si no tienen los medios mínimos, básicos, elementales para poder ejercer su cargo público, no podemos hablar ya de una paridad en términos cuantitativos. Cuantitativos, sí, eso está superado. Mucha gente dice, bueno, es que estamos en el año 2018, en el año de la paridad, pero si las relegamos de los puestos de toma de decisión, como por ejemplo coordinaciones y comunicaciones, no estamos hablando entonces de una paridad cualitativa o de naturaleza evidentemente efectiva. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí ante esa amenaza? Acompañarlas a las mujeres, ¿sí?, para que como autoridades electorales, desde nuestra competencia, emprendamos buenas prácticas para poderlas acompañar, decirles, a ver, está siendo objeto de violencia política de género, esta es la ruta institucional que se puede seguir, creando comisiones de género de naturaleza permanente, no solamente el proceso electoral, porque la violencia política de género también se da durante el ejercicio del cargo. Otra amenaza que nosotros advertimos, de persistir la ausencia de un marco nacional que dé pauta sobre cómo entender este concepto a nivel nacional, cuál es la competencia clara de las distintas autoridades electorales. ¿Qué es lo que pasaría? Es muy difícil identificar a la violencia política de género, perseguirla y sancionarla. ¿Por qué razón?
el problema no es menor, porque la violencia política de género se ha asumido en la sociedad como algo que es rutinario, normal o ordinario. Entonces, en esa tesitura, pues es sumamente complicado que nosotros podamos transitar hacia una sociedad libre de violencia y de pleno respeto a los derechos humanos. Otro factor que parece a modo de amenaza en este mundo del siglo XXI muy avanzado tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. La violencia política de género en estos espacios digitales es abismal, es preocupante y preocupa todavía más que haya una escasa o nula tipificación de la violencia política de género en este espacio, lo que nos ata prácticamente de manos para poder darle seguimiento. ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Bueno, a nivel nacional solamente 5 estados van a tener elecciones y por lo tanto nosotros podríamos, el resto de los estados, 27 estados, sumar esfuerzos en aras de hacer visible esta violencia política de género, implementar buenas prácticas para combatirla, intercambiar información. Quienes, por ejemplo, del estado de Veracruz, entre otros que tienen la posibilidad de proponer la creación de nuevas leyes, es el OPLE, tiene esa facultad. Y entonces hace un rato alguien de la mesa decía, ¿quién mejor que la propia autoridad electoral que conoce cuáles son los retos y las áreas de oportunidad para rediseñar y proponer un esquema que pueda en un momento determinado poder coadyugar de manera efectiva y objetiva a erradicar esta violencia política de género? Insisto, a mí me ocuparía más la parte de la prevención que la reacción. Otra área de oportunidad que a mí se me viene ahorita a la mente es ¿qué es lo que pasa en el OPLE cuando organizamos elecciones? Nosotros, a diferencia de órganos como el Instituto Nacional Electoral, no tenemos órganos permanentes. Nuestros consejos distritales o municipales que nos auxilian en la organización de las elecciones en el Estado, sus integrantes no tienen un conocimiento básico que les permita identificar, conocer la violencia política de género y en consecuencia no le podemos dar un tránsito en materia de atención para que en términos institucionales podamos atender este caso de violencia política de género. Y entonces esto nos obliga a construir desde ya políticas y programas de capacitación que se contemplan desde el propio proceso de selección de quienes nos van a acompañar en los distritos y en los consejos municipales como órganos que coadyuvan en la organización de los estados, de los puestos de representación política en Veracruz. Otro área de oportunidad que tenemos, decíamos, que tiene que ver con el punto de vista del papel o del rol que juegan los partidos políticos. Nos olvidamos de una parte fundamental. Los partidos políticos, como órganos de interés público, que tienen como finalidad, entre otras, hacer posible el acceso efectivo de los ciudadanos, incluidas las mujeres, a los puestos de elección popular, no están siendo valorados y su rol no está siendo estudiado de manera objetiva. ¿A qué me refiero? Los partidos políticos podrían ayudar en mucho desde el propio presupuesto que tienen asignado en materia de empoderamiento de la mujer, de liderazgo, en la construcción de buenas prácticas hacia el interior que permitan desde la propia integración de sus puestos de directivos nacionales, estatales, poder integrar en términos paritarios esos puestos de dirección. Entonces, como lo vemos, tenemos muchas áreas de oportunidad. Tenemos ahorita una etapa ordinaria en la que sí tenemos muchas actividades que hacer, pero sin duda el área de oportunidad puede encuadrarse desde diversos puntos de vista. La cuestión, decíamos, evidentemente de la legislación, que ya la tenemos, pero de nada nos sirve tener leyes si nosotros no maximizamos su conocimiento, si nosotros como autoridad electoral no tomamos una voluntad y una determinación para poder hacerlas efectivas, si nosotros no le apostamos por la perspectiva de género y no eliminamos en el ámbito de nuestra competencia esas barreras que permiten que las mujeres que vayan y denuncien
puedan realmente ser atendidas y correr la voz. Me parece que el aspecto de la cultura democrática y de la educación cívica en el ámbito del OCLE es lo que tiene y debe quedar la cara en este proceso que no es propiamente electoral. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Roberto López Pérez. Al final de la intervención de ambos habrá lugar para una sola pregunta. Por lo tanto, por cuestiones de tiempo, por supuesto, por lo tanto solicitamos la intervención de la doctora Eva Barrientos Cepeda. Doctora, si está gentil, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, la verdad, en primer lugar agradezco a todos los asistentes la paciencia. Sé que es muy complicado estar varias horas sentados poniendo atención, entonces de verdad trataré de ser muy concreta, no sin antes agradecer a la UCS, que siempre nos abre las puertas, realmente nos sentimos como en casa, al consejero Juan Manuel, que bueno, hizo este curso posible, este foro, y bueno,